Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta, el portal de contenidos de los profesionales de la hostelería, impulsado por Heineken España y Fundación Cruzcampo. Hoy tenemos el placer de conocer a Moisés Caballero, secretario de la denominación de origen Estepa, considerada la más exigente del mundo a la hora de certificar un aceite. Y Moisés nos va a hablar sobre el importante papel de una denominación de origen y la elaboración del aceite de oliva virgen extra. También su clasificación, sus beneficios para la salud. Y bueno, ¿quién mejor que tú, Moisés, para presentarnos y para contarnos un poquito todo este tema tan interesante del aceite? Bienvenido, ¿qué tal? En primer lugar, agradeceros vuestra generosidad para poder compartir con vosotros un poquito de cultura del aceite de oliva virgen extra, agradecer a la Fundación Cruzcampo, al grupo Heineken, esta posibilidad que nos abre de transmitir un poquito más de cultura del aceite de oliva virgen extra, que a pesar de ser un producto tan cercano, tan cotidiano, tan nuestro dentro de nuestra propia historia, yo creo que es un gran desconocido para el público en general. Afortunadamente, estas ventanas que nos abrís hacen que podamos seguir difundiendo un poquito más esta, para nosotros, maravillosa cultura del virgen extra. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros siempre. Así que estupendo, adelante. Pues yo hoy lo que me gustaría es un poco eso, incidir en el papel tan fundamental que tiene, pero tan fundamental como novedoso, el concepto de aceite de oliva virgen extra. A pesar de lo que he dicho anteriormente y el logotipo de nuestra denominación de origen son ese ánfora romana y que hay una cultura en torno al aceite de oliva de más de 2000 años en nuestro país, que hay un monte en Roma entero de ánforas romanas oleícolas de la península ibérica, el producto tal cual como hoy lo conocemos y como hoy la restauración, especialmente dado el público al que me estoy dirigiendo, lo debe de conocer, es el producto virgen extra es un producto relativamente nuevo. Y cuando hablo de relativamente nuevo es aproximadamente entre 30 y 40 años cuando el producto tal cual, con la calidad que hoy estamos o que hoy está en el mercado, existe. Es decir, hasta hace prácticamente 30 o 40 años el consumidor no tenía no tenía posibilidad de consumir lo que actualmente tenemos, la mejor grasa vegetal del mundo. Una grasa vegetal, la mejor del mundo, que es el virgen extra. E insisto, para mí de esta charla de hoy lo que me gustaría, y sobre todo para los profesionales del mundo de la hostelería, es que siempre que puedan, la mejor grasa vegetal, desde el punto de vista de sabor, y muy importante, y va a ser básico a partir bueno, está siendo ya básico desde el punto de vista de salud, es la que tiene los dos apellidos, el virgen y el extra. Si no tiene los dos apellidos, estamos hablando de otro producto, y ahí es el hecho que acentúa al principio del concepto histórico, ¿no? Es decir, una cosa es el aceite de oliva y otra cosa es el aceite de oliva virgen extra. Evidentemente, este último es heredero del primero, pero desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de sabor, desde el punto de vista de salud, son dos productos claramente diferenciados. En eso es lo que me quiero basar principalmente en la conferencia, pequeña charla que hoy quiero dar. Sí, insisto desde el principio, voy a ir compartiendo un poco de imágenes con vosotros. En primer lugar, ¿qué es lo que yo represento? Una denominación de origen. Todas las láminas que os vaya a poder comprobar, lo que voy a intentar es enfocarlas sobre todo a vosotros, a los alumnos de las escuelas de hostelería, a los chavales que estáis trabajando o vais a trabajar pronto en lo que es la restauración, para que tengáis conceptos muy claros de lo que significa, por ejemplo, una ADO para el aceite de oliva virgen extra, y cómo el aceite de oliva virgen extra no es un producto único y común, sino que hay 400 variedades, 500 variedades, en torno a ese número, 400, 500 variedades de olivar, 400, 500 tipos de olivos, 400, 500 tipos de aceituna, 400, 500 tipos de aceites de oliva virgen extra, si el producto se consigue. Por lo tanto, vosotros que estáis en un sector que para vosotros es clave, sobre todo el que es el mundo del vino, hay un primo hermano del vino, primo hermano, que no hermano, que es el mundo del aceite de oliva virgen extra, que tiene tantas variedades como he dicho, como árboles existen en el caso concreto del mundo del olivo, ¿no? Sí, hay 400, 500 tipos de árboles, 400, 500 tipos de aceite que es lo más importante, juegan papeles diferenciales en su uso. En su uso en la restauración, bien
indirectamente a través de lo que es la fritura, la cocina directamente, o bien cuando lo servimos, digamos, en fresco, cuando servimos una buena ensalada, cuando servimos algún producto directamente. Es decir, tenemos una variedad brutal y tenemos que conocerla. Esa variedad brutal que nos permite que haya aceites para por la mañana, aceites para el mediodía, aceites para la tarde, aceites para la noche. Tanta variedad como gusto y consumidores tengan. Pero siempre, por favor, que tengan los dos apellidos, el del padre y el de la madre, que sea aceite de oliva virgen extra. Para mí eso es clave, o debe de ser clave para todos los consumidores, porque es el virgen extra la única grasa vegetal que tiene todas las propiedades, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de sabor. Es el único, el virgen extra. Los demás pueden tenerlo, pero no en la cantidad y en la calidad que tiene el aceite de oliva virgen extra, que como digo, es la mejor grasa vegetal. En el caso concreto de una de oro, en el caso concreto de esta de estepa, que como he anunciado inicialmente, es la más exigente del mundo porque otro concepto clave. Yo voy a dar ese diálogo que quiero con vosotros a través de esta conferencia, voy a dar muchas pinceladas que quiero que sean asimilables. El mejor aceite del mundo siempre te dirán, o así lo digo, así es mi experiencia, el del pueblo de cada uno. Como no vamos a discutir en cuál es el mejor aceite del mundo, sí tenemos que tener en cuenta una cosa. El aceite de oliva virgen, este es un zumo natural. El mejor, el que está en el árbol. El mejor, el que está en el árbol. Desde que las aceitunas salen del árbol, van al proceso de molturación, se convierten en aceite, ese aceite de oliva virgen extra, porque se ha molturado correctamente con unas condiciones, siempre va a ir perdiendo propiedades. Es un zumo natural. Es un zumo natural. Y por lo tanto va perdiendo propiedades conforme va pasando el tiempo. ¿Qué significa esto? Esto no es que la pierda de la noche a la mañana, sino todo lo contrario. El aceite de oliva virgen extra, nosotros, otro concepto importante, en la de Estepa, somos los más exigentes porque pedimos que en ese primer momento inicial tenga las características más elevadas para que en ese proceso natural de ir perdiendo poco a poco las propiedades, la pérdida sea siempre se garantice que durante ese periodo de pérdida sea siempre un aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué? Porque hemos exigido tan alta la calidad, tan alta su calidad desde el punto de vista físico-químico y desde el punto de vista sensorial, que a medida de que va perdiendo, se va degradando a lo largo de la vida natural del aceite de oliva virgen extra, este siempre al menos va a ir conservando su calidad de virgen extra. Es decir, si para un aceite de oliva virgen extra es que no tenga ningún defecto, que no tenga ningún mal olor y que tenga una serie de características, en el caso concreto de la DO Estepa, nosotros exigimos que ese elemento sensorial y esos elementos físico-químicos sean ahora mismo, hoy en día, lo podemos ver a través de la normativa europea, somos los más exigentes a la hora de buscar elementos como el olfato, el amargor, el picor, los polifenoles o los tocoferoles que tienen que tener los aceites de oliva virgen extras. En el caso concreto de la DO Estepa tenemos los más altos. ¿Para qué? Para poder siempre indicar, pensando siempre en el consumidor, que durante todo ese periodo normal de vida del aceite de oliva virgen extra siempre tenga o pueda mantener esos apellidos, virgen y extra. Porque como he dicho, importante e insisto, la vida natural del aceite de oliva virgen extra va perdiendo propiedades conforme va avanzando el tiempo. Ahí es muy importante, sobre todo para los que trabajáis, como digo, en la hostelería, que tengáis un periodo, un marco cronológico. ¿Y cuál es el marco cronológico ideal? Pues nosotros en la denominación de origen Estepa nos abarcamos o hablamos del periodo año y medio. Hay aceites de oliva virgen extra que tienen un periodo recomendable de consumo, es decir, dentro de 3 años podíamos freír sin ningún tipo de problema o podíamos echárselo a alguna ensalada. Evidentemente lo que no tienen son las propiedades de sabor y de salud que tiene ese aceite. Pero puede freír sin ningún tipo de problema ese tipo de aceite o condimentarse sin ningún tipo de problema. Lo que no tiene es, evidentemente, el sabor agradable y mucho menos las propiedades de salud. Pero, digamos, la vida natural, en estado óptimo, que es lo que nosotros venimos aquí a reivindicar, hablamos de año y medio. Depende de esas 400 variedades. En el caso concreto de nuestra denominación de origen, hablamos de 4 o 5 variedades, las típicas de Andalucía, el ojiblanco, el picual, el arbequino, en fin, el lechín, el manzanillo sevillano. Es decir, en función de la tipología de variedades, pues hablamos de año y medio, que dura perfectamente 2 años sin ningún tipo de problema con esa excelencia de sabor y de salud, pero enfoquémonos siempre al año y medio como elemento clave.
Para eso, como clave, es que una DO proteja, ponga esos altos índices de calidad y fruto del territorio, fruto de la geografía, fruto del cultivo, pues podamos tener unos aceites de excelente calidad. Un tema clave, y ahí, por ejemplo, en esta provincia de Sevilla somos pioneros o tuvimos un mayor desarrollo. Afortunadamente, la provincia de Sevilla es la líder en lo que es la elaboración de aceituna de mesa. ¿Qué hace la aceituna de mesa? Que para no perder las cuadrillas, nosotros en la provincia de Sevilla recogemos la aceituna casi solapando la campaña de lo que se suele denominar verdeo con molino, para no perder sobre todo los grupos humanos que lo recogen. Para no perder esos grupos humanos, prácticamente hemos recogido la aceituna muy pronto, casi en lo que nosotros llamamos antes incluso del estado óptimo en muchas de las ocasiones, lo cual hace que nuestros aceites sean mucho más amargos, mucho más picantes. Tenemos menor cantidad porque la aceituna no ha madurado todo lo que debiera para lo que es el concepto de producir ese aceite, pero el aceite resultante, el que hemos obtenido antes de ese pequeño estado de madurez óptimo, es mucho más amargo, mucho más picante. Importante, ese otro concepto que quiero destacar. El amargo y el picante son atributos positivos en el mundo del aceite de oliva virgen extra. Los aceites no tienen que amargar, los aceites nos tienen que picar, porque es en ese picor y en ese amargor donde están todos, digamos, o donde podemos sentir los valores, digamos, nutricionales y saludables del aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, para mí es clave que los aceites amarguen, que los aceites piquen. Y en la tercera pata, fundamental, los aceites nos tienen que oler bien. Y oler bien no significa oler a aceite, sino tienen que oler como a. Y ya entraré mucho más detenidamente cuando lleguemos a la lámina correspondiente a lo que es la cata propiamente. Todo esto que hablamos de producir aceite de oliva virgen extra de un territorio que lo singulariza, en el caso concreto de la de Estepa, singularizan los 35 millones de kilos de aceite de oliva virgen extra que producimos en nuestra comarca, una tierra, una climatología y unas prácticas culturales. Todo eso está controlado por un consejo regulador que garantizan que ese pliego de condiciones que hemos establecido con unas características, como digo, las más altas que existen ahora mismo en el mercado de la Unión Europea, lo que es exigencia de calidad, pues el Consejo Regulador lo que tiene que hacer, o lo que hacemos, es vigilar para que las marcas asociadas a esta denominación de origen cumplan con dicho requisito. La historia de nuestro Consejo Regulador es un consejo relativamente joven, tiene unos 15, 16 años de trabajo, y lo que venimos es un poco a posicionar lo que nosotros consideramos como el aceite de Sevilla, ¿no? En el caso concreto. Como digo, tenemos 4.500 agricultores, 17 entidades que están en torno a la denominación de origen, y la verdad es que estamos muy satisfechos con lo que aquí se produce, porque un tema muy importante en el caso concreto de nuestra denominación de origen. Nosotros producimos, como he dicho, en torno a 30 a 35 millones de kilos de aceite de oliva virgen extra. Para ser exacto, la palabra sería, nosotros producimos 30 o 35 millones de kilos de aceite, de los cuales, y ahí lo importante, de los cuales en torno a un 90% de lo que producimos es virgen extra, es la máxima calidad. Lo digo esto para acentuar con respecto a otras zonas que a lo mejor no tienen esa cantidad importante. Porque en todo el discurso que yo quiero de verdad que quede claro es que el consumidor, llámese hostelero, llámese consumidor final, llámese cualquier tipo de público al que vayamos referidos, siempre busque el virgen extra como elemento de diferenciación, que creo que es lo clave. Es donde está la salud y es donde está el sabor. He dicho o he hablado de variedades de olivar. Hay más de 400 variedades en el territorio, a nivel mundial, 400, 450, ahí hay un trabajo entre 400 y 500 variedades. Yo en nuestra comarca trabajamos con 4 o 5 principalmente. Variedades que, como he dicho, que son muy buenas para la mañana, para la tarde, para la noche, depende de productos, depende incluso también un tema muy interesante, y ahí cogemos un concepto del mundo del vino, que es, también hacemos coupage. ¿Qué significa coupage? Coupage es unión de dos aceites de la misma categoría, o sea, dos aceites, en el caso concreto nuestro de vírgenes extra, unimos el ojiblanco con el arbequino y nos sale un denominado por nuestra parte selección, que es un aceite muy rico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros nos adaptamos. La olivicultura ha vivido en estos últimos 40 años una transformación brutal, tan brutal como que hemos nacido como una categoría de producto, para mí, diferencial. Es decir, no tiene nada que ver el aceite de oliva con el virgen extra desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de sabor.
no tiene nada que ver. Es decir, hasta este grado llega esta novedad en torno al mundo del aceite de oliva virgen extra, que el descubrimiento de los cupás y de todo este tipo de cosas nos permiten que el consumidor pueda elegir, buscar y adaptarse a cualquier tipo de aceite de oliva virgen extra, sobre todo que sea de oliva virgen extra, a su gusto. Se puede jugar con las variedades y con las variedades, si son de esta misma categoría, virgen extra, pues pueda adaptarse a su gusto. Es decir, no hay ningún problema por ese tipo de cosas. Luego todo lo que son premios y todo este tipo de cosas propias de los consejos reguladores, lo que es la cata, lo que es control en el campo, control en la almazara, control en la envasadora. Yo creo que el modelo europeo de denominación de origen está bastante contrastado, es un modelo afortunadamente muy europeo que estamos importando a otras zonas y es un tema muy interesante que daría para 3 o 4 conferencias, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, habría que hablar también de seguridad alimentaria, habría que hablar de independencia agroalimentaria, ahora que se está jugando también todo el tema de la paz. Yo sé que es un tema a lo mejor más de macropolítica agroalimentaria, pero para vosotros y para cualquier, de verdad que es un tema básico, pero para las personas que van a estar en el mundo de la hostelería, cuando tienen todo el problema y el debate de los precios y cómo está una cosa, es básico que se conozca toda esta realidad del modelo que supone las DOP, del modelo que supone de economía o de agricultura sostenible, segura y productiva por parte de la Unión Europea y que no existe en otros territorios. Y que hoy podamos consumir un pan o podamos consumir un aceite a unos precios medianamente aceptables para cualquier tipo de consumidor, en otros sitios no se produce así, y en otros sitios se producen tensiones políticas, se producen tensiones de este tipo derivadas de no tener una producción, digamos, lo suficientemente voluminosa, lo suficientemente segura y lo suficientemente variada como lo que supone toda la política agraria comunitaria. Es decir, que es un tema también interesante y que lo dejo ahí activado para que lo tengáis en cuenta. El proceso de producción del aceite de oliva virgen extra es muy sencillo. Como he dicho, es una fruta producida por el olivo produce aceitunas y nosotros en nuestra DO lo tenemos claro. Del suelo absolutamente nada, estado óptimo de recolección, es decir, lo que se llama frutado, cuando la aceituna está entre verde y negra, en esa horquilla juega, verde y negra, en medio el morado, que te permite obtener aceite más amargo o menos amargo, pero siempre en esa horquilla. Y muy fundamental, y ahí una cuestión clave del desarrollo de la olivicultura española de estos últimos años. El problema que tenía España es que no teníamos suficiente capacidad para molturar las aceitunas. El mejor aceite del mundo, yo lo he dicho, es el que está en el árbol. Desde que deja de estar en el árbol la aceituna va perdiendo propiedades. En España no había capacidad para molturar rápidamente las aceitunas y por lo tanto el fruto, al no molturarse rápidamente, fermentaba en patios, en fin, en almazaras que no tenían la capacidad para molturar rápidamente. Gracias a la incorporación de España a la Unión Europea, a finales de los 80, principios de los 90, el buen uso de los fondos europeos para modernizar las almazaras, nos convertimos verdaderamente en fábricas de aceite de verdad, una capacidad de molturación brutal, y el hecho ese de recoger la aceituna rápidamente y de molturarla también rápidamente. Claro, hay que molturar rápidamente la aceituna para obtener aceite de oliva virgen extra. Si esa aceituna además no toca del suelo, viene sana, fresca, sin ningún tipo de problema, el resultado final es obtener virgen extra. Eso no se ha producido en España prácticamente hasta hace apenas 40 años, como he dicho. Luego, todo el olivar que tenemos nosotros, por supuesto, son una DO pionera y vanguardia en que el 100% del olivar de la comarca de la denominación de origen Estepa Puente Genil está bajo práctica de cultivo respetuosas con el medio ambiente, llámese producción integrada, llámese ecológico. Además, trabajando por tener ese tipo de olivar, como estáis viendo, con cubierta vegetal, evitando erosión, en fin, con el control de la huella de carbono. Todos esos elementos que están viniendo, nosotros en nuestro territorio llevamos años trabajando, no con la importancia que ahora tiene, y ahora es cuando estamos acentuando todavía más nuestra tradición, digamos, en materia medioambiental, que viene y es una realidad ya, ¿no? Pues eso es muy importante también para nosotros. Como he dicho, fundamental esa es la recolección rápida, ágil, que no caiga en el suelo, todo este tipo de cosas, bueno, ya es para nuestro territorio, es una realidad. Y como eso, las almazaras, que como he dicho es el gran cambio que se produce en la España de finales de los 90, donde antiguamente había unos trojes antiguos, se dejaba la aceituna tardaba mucho tiempo en molturarse, hoy en día no.
Afortunadamente todo hoy se moltura prácticamente, y sin prácticamente. Nosotros lo tenemos legislado en nuestra normativa que en 24 horas tiene que estar convertido y así venga una cantidad importante, dicha fruta se convierte. Todo el proceso productivo en acero inoxidable para no pegar ningún tipo de sustancia, es decir, todo lo que veáis ahora mismo pues es un vuelco radical con respecto a lo que había anteriormente, ¿no? Que era todo mucho más mecánico, con animales, con pilas de piedra dando vueltas. Hoy no tiene nada que ver. Hoy afortunadamente la mayoría de los molinos son todo, como he dicho, avanzados, de acero, en fin, que no tenga ningún tipo de elemento que pueda contaminar. La aceituna llega, la aceituna se moltura, en lo que estáis viendo, esos son martillos que van moviendo y van machacando la aceituna. Una vez la aceituna machacada se convierte en pasta. Esa pasta, que es sobre todo lo que está compuesta la aceituna, tiene agua, tiene aceite y tiene lo que se llama, digamos, el pellejo, el ollejo de la aceituna, ¿no? Eso en esa otra máquina que se llama termobatidora o batidora se le da un movimiento muy suave para que se vaya siendo mucho más licua, sea un líquido mucho más fácil, para que finalmente, por centrifugación y por lo que sería básicamente densidad, el aceite pesa de una manera, el agua pesa de otro y los subproductos de otro, por la rotación de la centrifugación, uno va para un lado, otro va para otro y finalmente, como estáis viendo, el aceite de oliva virgen extra va para otro. Todo eso, como he dicho, si la fruta es buena, si el producto se moltura rápidamente, en las condiciones, como he dicho, de control de temperatura, todo ese tipo de elementos, para garantizar lo que debe de ser el virgen extra como materia clave y fundamental. El aceite, como he dicho, muy importante, es un zumo natural. Y como vosotros sabéis, cualquiera que exprime un zumo de naranja por la mañana o por la tarde, tiene esa pulpa. Eso que estáis viendo, esas pequeñas manchitas que estáis viendo ahora mismo ahí, es esas pequeñas pulpas que todavía está el aceite. Un tema muy importante para vosotros que vais a trabajar en la hostelería. Filtrado, no filtrado en los aceites. Es un debate muy interesante. Yo soy partidario y en la DEO la mayoría de los aceites lo que hacemos es filtrarlo. Filtrarlo es simplemente quitarle esas impurezas. Hay un movimiento que les gusta los aceites no filtrados, que se vean lechosos. Es un tema para debatir. Si ese consumo es rápido, estupendo. Pero si no, desde el punto de vista de sabor y de salud, y muy importante, de durabilidad, los aceites que se filtren, es decir, que se le quiten ese tipo de impurezas, que al fin y al cabo lo que tienen son partículas de humedad, que lo que hacen es que el proceso de, digamos, de ponerse peor el aceite, de entrar en conceptos de rancio, pues sea más rápido que si está filtrado, que evidentemente al no tener potenciadores de esos elementos negativos, pues el aceite no va a aguantar mucho, mucho más. El aceite decanta y el aceite se almacena, como digo, no tiene nada que ver esta realidad que estáis viendo de depósitos de acero inoxidable, perfectos, súper limpios, además depósitos que, como podéis ver, también tienen unos conductos, unas tuberías que se le puede meter nitrógeno, con lo cual se quita el oxígeno y hacemos que los aceites nos duren más, mejores características, ya que se le quita todo el proceso de oxidación. En definitiva, un gran avance. ¿Qué es el trabajo fundamental de una DO? O entre uno de los trabajos fundamentales, la clasificación de los aceites. ¿Por qué? Porque nuestro producto, el aceite de oliva virgen extra, aunque la cata de vino es mucho más agradable e históricamente es mucho más antigua en el mundo del vino, la única que sí tiene una reglamentación europea, que sí tiene una, digamos, una normativa de lo que tiene que realizarse para llevar a la hora de calificar o clasificar un producto, en este caso un aceite de oliva virgen extra, si lo es o no lo es el aceite de oliva virgen extra. Es decir, el aceite de oliva virgen extra es el único producto agroalimentario de toda la Unión Europea que tiene una normativa para digamos, discernir acerca de la calidad de dicho producto. Clave. Las DO, o mayoritariamente, sobre todo las DO, tienen esa misión fundamental, es decir, de definir el producto que están produciendo nuestras almazaras, nuestras fábricas de aceite en cada uno de nuestros territorios. Es clave para el sector del aceite de oliva, es decir, tanto la cata sensorial como la cata físico-química es fundamental para definir nuestros productos y garantizamos aún mucho más la calidad. Una clasificación que lo veremos luego en la cata, viene hecha por un panel de cata homologado, reconocido, que no son, digamos, dos personas que nos gustan un producto en un momento determinado lo decidimos, sino que hay una metodología científica acerca de la hora de designar si ese aceite cumple o no cumple las características.
Una vez ya tenemos definido las características de este aceite, pues pasamos al envasado. El envasado en la tipología que queramos, como queramos, o digamos, dependiendo de la, de la calidad, perdón, dependiendo de la variedad, podemos hacer 400 variedades, 400 tipos de aceite, formatos, lo que queramos. Trabajamos mucho los formatos de cristal, se trabajan mucho los formatos de lata, es decir, para dar más imagen con respecto a lo que hay, aunque desgraciadamente, entre comillas, lo de desgraciadamente, la falta de cultura un poco que tiene nuestro país, había un intento para que los aceites de oliva virgen extra pasen exclusivamente a formatos mucho más de más categoría. De más categoría, es decir, se pierda lo que es el plástico y el PET para que sean en cristal y en lata, que es mucho más importante. Una realidad que se da en Italia. Pero desgraciadamente, y insisto en lo que empecé al principio de mi discurso, España todavía no tiene esa cultura del virgen extra que tiene Italia. No tiene, pero vamos creciendo, vamos asumiendo que pronto vamos a llegar y lo vamos a superar. Y yo soy en ese caso muy optimista. Y pronto veremos, entre otras cosas, por cuestiones, digamos, de carácter medioambiental y de sostenibilidad, que un producto tan noble, tan rico y tan espectacular como el virgen extra, pues necesitará recipientes, entre otras cosas, mucho más sostenibles que puedan ser los plásticos, los PET, que con los problemas de sostenibilidad, como digo, tienen peor carga, ¿no? En definitiva, el debate que yo quiero comentaros, nosotros estamos hablando ahora mismo de que el aceite de oliva virgen extra, otra de las preguntas que os saldrán en el examen, serán ¿cuántas categorías de aceite de oliva virgen extra hay en el mercado? Y ahí es donde tenemos que llegar. Nuestro sector, el sector del aceite de oliva virgen extra, es el sector, digamos, yo creo que para mal o para bien, quizás demasiado reglamentado para mucha de la realidad que existe en los productos agroalimentarios. Pero el caso es que nosotros estamos reglamentados en lo que es la tipología de aceite de oliva virgen extra, con una normativa aprobada por la Unión Europea, sustentada por el Consejo Oleícola Internacional, y en la cual tenemos virgen extra al aceite de oliva de máxima categoría, como yo siempre he mantenido, virgen extra, los dos apellidos, aceite sin ningún reproche, perfecto de olfato, perfecto en el amargor, perfecto en el picor. Una segunda categoría para los aceites de oliva virgen son aquellos que tienen un pequeño defecto que muchas veces es casi imperceptible para el consumidor medio. Si esa aceituna que ha venido con un poquito en la partida está bailada, en el proceso de molturación le han pegado un poquito de mayor calor, total, que al final viene un ligero defecto, aceite de oliva virgen. Y finalmente tenemos el aceite lampante. Viene del lámpara. Y lampante es el producto de la aceituna de peor calidad. Aceituna que viene del suelo, aceituna que ha tenido un defecto, aceituna que tiene mosca, es decir, aceituna que ya de por sí viene deteriorada y que encima el proceso, o viene deteriorado o en el proceso se ha hecho un horror, es decir, o no se ha molturado en menos de las 24 o 48 horas reglamentarias. En definitiva, por la propia fruta o porque el proceso no ha sido el adecuado, genera un aceite lampante. Estas son las tres categorías que existen en el mundo del aceite de oliva virgen extra, perdón, del aceite de oliva, virgen extra, virgen y lampante. Y de esas tres, las dos primeras sí no las podemos encontrar en cualquier supermercado, la tercera no. El lampante no es apto para el consumo humano y no está para su consumo. Los dos primeros sí, tanto el virgen extra como el virgen. He aquí lo que yo considero también básico, que no sé si se me podrá ver o no se me podrá ver, pero sí quiero hacer el experimento. Mirad, el primer aceite de oliva virgen, ese aceite lampante, que no es apto para el consumo humano, uno de los grandes inventos que tuvo España a principios del siglo XX, en 1920, fue que popularizó la refinación. La refinación, no confundir con filtrar, sino con refinar. ¿Y qué es refinar? Refinar es ese aceite de mala calidad, ese aceite denominado lampante, que no es apto para el consumo humano, por un proceso físico o por un proceso físico o químico, se corrige. Se le elimina todos los elementos negativos y ya en un primer momento pasaría a ser un aceite que puede ser digno o para poder consumirse. Hago el experimento para que me podáis ver, es lo que sería este tipo de aceite, ¿no? Es este aceite que estáis viendo aquí, sé que lo veis muy mal quizá, es un aceite de oliva refinado, es aceite lampante que se ha refinado físicamente o químicamente, se le ha quitado todos los elementos negativos, todos los elementos de olfato, de sabor. Este aceite sí
Nosotros no lo vamos a encontrar directamente en el consumo. Es decir, un aceite como así, refinado, no lo encontramos tampoco digamos, en un supermercado. Pero este aceite es la base de esto que otro que sí no lo encontramos en el supermercado sin ningún tipo de problema. Hemos cogido el aceite refinado y le hemos echado un poquito de virgen extra. O le podemos echar incluso un poquito de aceite de oliva virgen. Y ya tenemos este color que me estáis viendo, podéis decir, pues se parece a un virgen o a una oliva y puede pasar como un aceite de oliva virgen extra sin ningún tipo de problema. Esto que yo he hecho es aceite de oliva. He hablado de aceite de oliva virgen extra, he hablado de aceite de oliva virgen, he hablado de aceite lampante, he hablado del refinado que se convierte en oliva. El 80% de los españoles consumen aceite de oliva cuando consumen aceite. Lo digo esto para que nos quede claro que no estamos consumiendo el zumo natural de la aceituna, el virgen extra. En España, cuando consumimos en un 80% aceite de oliva, frente al virgen extra, que es el zumo natural que deberíamos, desde mi punto de vista, ser el que verdaderamente fuese predominante. Con todo y con eso hay muy poco consumo de aceite de oliva en nuestro país. Estamos en torno a 15, 16 litros, esa es la media, de los cuales de los 15, 16 litros de aceite, 8 son de otros vegetales, girasol, en fin, colza. Los otros 7, 8 son de oliva. De los olivas, 5 pueden ser de aceite de oliva y virgen extra 3. Hay muy poco consumo, desde mi punto de vista, de lo que sería el consumo de aceite de oliva virgen extra, que es el zumo natural, que es el máximo exponente de la calidad desde el punto de vista de sabor, muy importante, nutricionalmente y saludablemente, el que tiene todas las propiedades es el virgen extra. Como habéis visto, el oliva, al producirse el proceso de la refinación física o químicamente, la mayoría de las propiedades saludables son eliminadas junto a esa eliminación de los elementos negativos que tiene ese aceite, digamos, de rancio, de olores, todo ese tipo de cosas. Cuando se refinan, se le van también todos los elementos o gran parte de los elementos positivos que tiene el virgen extra. Por lo tanto, quizás me podáis perdonar, quizás no es un experto desde el punto de vista nutricional, tampoco es un experto desde el punto de vista de salud. Lo que sí, si me equivoco en algo, pido disculpas, pero lo que sí tenemos que tener claro que tenemos que consumir virgen extra sin ningún reproche. El consumo de virgen extra es muy poco todavía y la diferencia de precio que existe, y ahí insisto sobre todo en las escuelas de hostelería, que las visito mucho, desgraciadamente estoy deseando de volver otra vez a visitarlas, para que eso que estudiáis con tanto premura y tan importante es como es el escandallo, cuando miramos el aceite de oliva, miramos ese virgen extra y la poca diferencia de precio que existe entre un virgen extra y un oliva, para que la gente consuma preferiblemente el virgen extra. Y si alguien me dice, es que te toma sabores, hay tantas variedades, con tantas y con tan diferentes intensidades, que si se quiere buscar aceite de oliva virgen extra que no influyan tanto en el plato, los hay. Porque hay, como he dicho, tantas variedades, como 400, 460 variedades, que te permiten ese tipo de opciones. Por lo tanto, mi apuesta muy decidida que la gente consuma principalmente virgen extra. Las categorías de los vírgenes extras, como he dicho, está todo regulado, tiene que ser proceso mecánico, ningún reproche desde el punto de vista de defecto. La acidez 0,8, incluso menos, nuestra denominación de origen como máximo pueden ser 0,3. Normalmente como máximo yo no he visto más de 0,1, es decir, todo ese tipo de valores hay que cuidarlo en el virgen extra, que son el verdadero zumo de la aceituna. Luego buscar acidez, frutado, polifenoles, y como he dicho, si lo que estáis viendo son 0,8 o igual a 0, nuestra denominación de origen tiene que tener 0,3 como máximo de acidez, puntuación organoléptica superior al 4,5, igual o superior al 4,5, 450 polifenoles, 260 tocoferoles, es decir, buscamos la excelencia en un producto. Y lo más interesante, y también una dificultad, y es el reto que tiene nuestra denominación de origen, es que de los 30 millones de kilos que producimos al año, 30, 35, el 80-90% tiene esos perfiles, con lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero también tenemos que el mercado no está preparado ahora mismo, o desgraciadamente no está para lo que nosotros quisiéramos. Sobre todo hablo del mercado nacional, que debería de tirar un poco más de este tipo de aceites en nuestro país. Clave.
la cata. Es el único sistema ahora mismo que nos permite ver las categorías del virgen extra de verdad. Y una cata organoléptica es realizarla a través de dos formatos. Por un lado está lo que es el análisis sensorial, olor, echamos un poquito de aceite, lo movemos, tiene que estar a la misma temperatura que se elabora el proceso, 20, 25 grados, más o menos 2, ¿para qué no le metemos calor al proceso de elaboración? Para no meterle, cuando le metemos calor, vosotros que estaréis trabajando, alguno de vosotros en la cocina, ese calor hace que los aromas se vayan. Para que no se vayan, el calor es justo y necesario, para que no haya ningún tipo de problema. La cata. El aceite de oliva virgen extra tiene que oler, pero el aceite de oliva virgen extra no huele a aceite. Yo os invito a que vayáis a alguna almazara a principio de campaña, especialmente, y vaya a comprobar que algunas que otras parecen fábricas de dulce. Es decir, el aceite de oliva virgen extra huele como a alcachofa, como a hierba, como a hoja, como a papilla, como a plátano, a tomatera, a tomate. A eso huele un buen virgen extra. Por lo tanto, fundamental también, yo cuando voy a la escuela de hostelería insisto mucho, hay que visitar a los mercados. Hay que hacer, digamos, memorias, y ahora que está tan denostado desgraciadamente, ejercicios de memoria. ¿Por qué? Hay que ir a los mercados y coger un tomate, coger un plátano. A los alumnos, sobre todo de la escuela de hostelería, se los digo, coger el tomate y el plátano en el mercado central de Triana o en algún mercado de los que tenéis en los barrios y llevarse el plátano. Pero no de estos que están en la bolsa, sino coger el plátano y oler la cáscara, coger el tomate, coger la alcachofa y memorizar los olores. Clave, clave. Memorizar los olores, ¿para qué? Porque los buenos aceites huelen a eso. Y como para nosotros la clave es catar, y para catar uno de los episodios clave es meter la nariz y ver todas las propiedades desde el punto de vista olfativo, nosotros lo único que hacemos con la cata es, esto me huele como a. Es más, estáis viendo la lámina, es una copa azul, porque el color no es un elemento determinante de la calidad. Yo soy del Betis y me gustan los aceites verdes, no. Y yo soy del Cádiz y me gustan los aceites amarillos, no. Hay 450 tipos de aceituna, insisto, hay 450 tipos de olivar, hay 450 tipos de aceite. Depende también del proceso de recogerlo. No es lo mismo recogerlo en noviembre que recogerlo en diciembre. Nosotros exigimos que se recoja lo más temprano, pero incluso hay aceites de enero espectaculares también. Pero no tienen comportamientos diferentes y te van a dar matices de colores diferentes. El color no es un elemento determinante de la calidad, es el olfato y el gusto. El olfato lo vemos en la copa a la hora de olerlo, y olemos a esos olores agradables. Por tanto, para nosotros es clave que el consumidor, llámese hostelero, llámese consumidor final, vaya a los centros donde se producen ese tipo de productos o donde se comercializan y se lo lleven al olfato y lo memoricen a lo que huele un tomate, a lo que huele un plátano. ¿Por qué? Para saber cuándo huele un aceite. Y otro elemento también fundamental, lo bueno, pero también hay que tener en lo malo. ¿Lo malo qué significa? Pues cuando hay un aceite que no cumple las condiciones, te huele a rancio, te huele a moho, te huele a humedad. Tenemos que educarnos en saber lo que huele, a qué huele, qué es el concepto moho, qué es el concepto humedad, qué es el concepto avinagrado, qué es el concepto. Es decir, cuando uno va a una bodega, ese olor a vino, tenemos que asociar lo que para el vino es muy positivo, para nosotros es todo lo contrario. O voy a un taller de chapa y pintura, hay olor a metálico, que también puede oler los aceites, asociarlo. Por tanto, es clave el olfato. Y más clave que el olfato, yo siempre lo insisto, es la memoria. Es importante que el consumidor haga ejercicio, por lo menos en este producto, pero creo que en todos, ¿no? Pero al menos en el aceite de oliva virgen extra de calidad tenemos que buscar a qué huele el aceite. Y el aceite huele como a cuando es bueno y huele a como es cuando es malo. Por lo tanto, importantísimo, importantísimo lo que yo considero que es la memoria. Se echa la copa, como estáis viendo, una cantidad pequeñita para que se pueda, luego la otra, el olor, estáis viendo, pero hay otra faceta que tenemos que probarlo, ¿no? Es clave tanto el olor como el sabor. Y ahora tenemos que absorber un poquito del aceite. Nosotros nos lo llevamos en boca, nos lo llevamos desde la punta de la lengua hasta el retrogusto, aspiramos un poquito para que las papilas gustativas denoten mucho más el sabor y vemos el amargor y el picante. Un aceite te pique, que un aceite te amargue, pero sin llegar a la astringencia, que es el elemento negativo. Ya no puedo, no. Que te amargue, tenga un picor amargo, redondo, digamos, o un amargo también, eso, picor y amargor, que sea lo más redondo posible, que no moleste, pero que sea agradable. Luego tenemos ya, depende de las variedades, retrogustos nasales que tenemos en la boca.
clave, fundamental, en el caso concreto del aceite de oliva virgen extra, que como digo, tenemos una hoja de cata, tenemos que unir como mínimo entre 8 y 12 personas y tenemos que llegar a un punto de coincidencia. Eso no existe en otro tipo de productos. Por eso digo la importancia que tiene para nosotros el aceite de oliva virgen extra, la cata. Desgraciadamente en nuestro país somos tan torpes que tenemos más elementos negativos que positivos. Si lo estáis viendo ahora mismo, estáis viendo la hoja de perfil que tiene atrojado, moho, vino, avinado, borras, metálicos, y en cambio para los elementos positivos solo tenemos 3. Somos torpes todavía en el sector para no reivindicar la grandeza que tienen los buenos aceites. Luego, en mi caso concreto de mi comarca, nosotros principalmente tenemos un ojiblanco que tiene mucho retrogusto, mucho ojo, sabor a hierba, a hoja. Os invito y estáis abiertos para que en cualquier momento podáis venir a la DO Estepa y poder disfrutar de nuestro aceite. Pero tenemos muchos elementos que tenemos que reivindicar a la hora del aceite de oliva virgen extra porque, insisto, a pesar de lo cotidiano y de lo cercano, es un gran desconocido. Hay elementos que tenemos que quitarnos del medio. La acidez, que sobre todo para los que estáis en los sommeliers, en sala, la acidez es un parámetro puramente químico que se detecta en un laboratorio, con lo cual cuando algún consumidor, es que este aceite tiene una acidez, no, mire usted la acidez no la puede detectar en la boca. La acidez es un parámetro puramente químico, hay que eliminarlo. Tal esa es la confusión que tenía nuestro país, que en la normativa se tuvo que quitar, de poner en la botella la acidez para que no hubiese ningún tipo de problema, porque el consumidor, los aceites eran tan malos los que se producían en España, que hay una anécdota clave que la gente buscaba el grado de carbonel, que era el menos malo, porque era el que menos acidez tenía de todos los aceites que se producían en España. Para evitar eso, se quitó la acidez de los parámetros. El tema del color, que ya lo he visto, el tema de los envases. Evidentemente, mientras menos le dé la luz, mejor. Los envases oscuros. En los envases oscuros, sois restauradores o futuros restauradores, tener cuidado porque si los envases van en oscuro, el filtrado o no filtrado va a depender de que lo veáis o no lo veáis. Yo en la DO Estepa nosotros pedimos que los aceites vayan filtrados. ¿Por qué? Porque nos van a dar mayor durabilidad. Y luego los consumos, la preferencia del consumo, como he dicho, año y medio como característica fundamental. Fundamental porque siempre vamos a tomar aceites frescos sin ningún tipo de problema. Otros factores importantes, bueno, la extracción en frío evidentemente son los controles de temperatura. Otro de los muchos tópicos que tiene nuestro sector, es decir, yo es que quiero el aceite de primera presión. Mire usted, de primera presión, la legislación, por eso te insisto también en que estamos demasiado normalizados, es que primera presión entender que si es el aceite de oliva virgen extra con los procedimientos antiguos, es decir, con un borriquito dando vueltas sobre piedras y capachos, es decir, una cosa que ya prácticamente no se hace, solo hay 2 o 3 pueblos que lo hacen de manera simbólica como elemento turístico. Tenemos que buscar siempre extracción en frío, es decir, que tenga ese control de temperatura como elemento fundamental y lo tenemos que mirar en la etiqueta para vernos la realidad del consumidor. Para mí, el aceite de oliva virgen extra, la gastronomía, lo que queráis. Yo ahí ya hay un tema clave, que es el tema de la fritura, el mayor condimento con diferencia a la hora de la mejor grasa vegetal que más aguanta la temperatura más elevada. Hay evidentemente una historia en torno a la fritura que para mí es clave, es decir, freír no es malo si tiene una determinada tipo de fritura. La mejor grasa para freír, por supuesto el virgen extra, el proceso y la película que se genera con la fritura inicial es espectacular, es decir, todos los polifenoles, todos los tocoferoles, todos los elementos de salud, cuando estamos friendo un pescado, estamos friendo un filete o cualquier tipo de cosa, son los que se adhieren a ese producto. Por lo tanto, ese producto, digamos que se enriquece. Evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son la constancia o la cantidad de frituras que tenemos. Es decir, hablamos de 4 o 5 frituras en sartén, 10, 15 frituras en freidora, depende. Hablo del estado óptimo. Sí, ¿podemos freír más veces? Sí, evidentemente, llegamos a un momento en que se degrada, pero depende, y ahí yo siempre hablo del posicionamiento que tengamos como restaurante o como hostelero o como consumidor, de que, bueno, yo me puedo permitir ese tipo de bondades, pues sin ningún tipo de problema. Yo voy a utilizar siempre un virgen extra, que creo no, que es la mejor grasa vegetal. En crudo lo que queráis.
Insisto, la película de 450 variedades, 450 tipos, mañana, tarde, noche, no es lo mismo un salmorejo hecho con arbequino que con ojiblanco. Sí, tenemos una riqueza de matices espectacular, desgraciadamente poco conocida para el consumidor, pero cada día es verdad también más, pero hay para jugar en la cocina y en la restauración como queramos. Lo mismo que he dicho que para la cocina no tiene competidor, desde el punto, creo personalmente que no tiene competidor como grasa vegetal. Lo que sí no me cabe la menor duda que como grasa vegetal no hay competidor en el punto de vista de salud. ¿Sí? El abanico de elementos saludables que tiene el aceite de oliva virgen extra, hoy en día no hay ninguno. Es más, yo me aculpa a mi sector de que no somos lo suficientemente dinámicos, no somos lo suficientemente inversores para poder seguir invirtiendo en nuevos ensayos y además de comunicarlos, que tampoco lo comunicamos como debiéramos, para ver las enormes, enormes bondades que tiene consumir aceite de oliva virgen extra. Evidentemente, cuando hablo de consumir no significa que estamos todo el día consumiendo, sino con la moderación que se pide consumir cualquier tipo de producto. Pero en el caso concreto de grasa vegetal no hay ninguna que se nos acerque de momento al aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier ama de casa, cualquier tipo de hostelero, preocupado un poquito por los temas de salud, las bondades que tiene ahora mismo el consumo de virgen extra los hace, desde luego, por la mejor grasa vegetal, que como digo, necesitamos comunicar, necesitamos seguir invirtiendo para que podamos verdaderamente, digamos eso, enseñar a valorar la riqueza que tiene y las bondades que tiene consumir esta grasa que como que aparte del sabor, que es espectacular, tiene ese elemento que afortunadamente nos diferencia y es el eje al cual nos tenemos que acoger últimamente, especialmente para poder competir con las otras grasas mucho más baratas y que se producen en otros países, ¿no? Es decir, para la cuenca mediterránea como cultura gastronómica es clave el promocionar, el dar a conocer los valores que tiene la cultura del aceite de oliva virgen extra. Quisiera, hombre, un poco pedir disculpas porque, bueno, tan poco tiempo no me ha dado mucho más para rápidamente todas las bondades que tiene este mundo del aceite de oliva virgen extra. Se me han escapado muchas. Pido disculpas también por si he podido cometer algún error por el entusiasmo, porque este sector lo bueno que tiene y yo creo que yo estoy enamorado de él, la verdad, sinceramente. Todo el que pasa por el sector del aceite de oliva virgen extra se enamora porque es todo nobleza, desde el campo hasta la comercialización final, todos son bondades las que tiene este sector y abierto a abrir temas que, por ejemplo, hay desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, el tema de precio, todos los sanbenitos que tiene nuestro producto, la historia tan interesante que tiene, que nos permitiría horas y horas de hablar sobre esta noble grasa que es el aceite de oliva virgen extra. Yo, sin más, Pues sí. agradeceros la confianza y, bueno, a vuestra disposición para cualquier tipo de comentario, pregunta. Os digo, mi denominación de origen, mi territorio está abierto para que podáis visitarlo. Cualquier momento las almazaras están a vuestra disposición, el campo está a vuestra disposición, o que queráis que vayamos allí, hagamos una cata in situ para que veáis los sabores. Abierto sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Moisés. La verdad que disculpas nada, todo lo contrario, ha sido muy interesante, la verdad, hemos aprendido muchísimo. Ha sido además muy constructivo, sobre todo conocer la zona de estepa, la denominación de origen de allí y bueno, el entusiasmo que has mostrado realmente explicando pues todo el proceso de elaboración y los tipos de olivos, o sea, ha sido genial y fantástico. Sí, me encantaría realmente que alguna vez pudiéramos acercarnos allí con los alumnos de la escuela y ver todo este proceso en vivo. Sería estupendo poder realizarlo, a ver si ya tenemos un poquito más de libertad de movimiento y con esta pandemia que estamos sufriendo todos, pero pues, agradecerte sobre todo eso, pues esta charla tan interesante. Así que si quieres decir alguna cosita más antes de No, no, despedirnos. yo reiterar eso, mi agradecimiento a la Fundación Cruzcampo, al Grupo Heineken, a vuestra escuela, para que contéis con el mundo del aceite de oliva virgen extra, que contéis con la de Estepa, que está para eso, para llevar, aportar un poquito más de granito a esa cultura tan bonita de la gastronomía mediterránea, con los valores que tiene, tanto ya no solo gastronómicos, sino todos los valores culturales que al fin y al cabo tenemos que potenciarlo en estos momentos.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Moisés, lo dicho. Y nada, a todos hasta aquí la sesión de hoy. Esperamos que os haya gustado y que sea provechosa para vuestra formación y para vuestros negocios. Podéis consultar próximas sesiones en aulaabierta.es y nada, como siempre, cuidaos mucho y nos vemos en los bares. Muy bien, Moisés, un saludo. Venga, un Gracias. saludo. Hasta ahora, hasta luego. Hasta pronto. Chao.